Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy, que tiene un invitado muy especial para todos ustedes. Se trata de Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar conversando con él con temas relacionados a la cultura y a esa entidad tan importante para la cultura nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Me siento muy complacida de tener aquí a un cultor de la cultura dominicana con más de 19 títulos escritos en su carrera profesional. Además, compartimos pupitre en la Escuela de Periodismo de la UAS hace tanto tiempo. Así es. Así que para mí muy grato tenerte aquí, Rafael. Gracias. Recuerdo aquel recorrido que hicimos por la zona de la restauración. Por los pasos de la restauración con el profesor Francisco Enrique, que tú estabas. No olvido ese viaje que nos conectó directamente con la historia, porque vimos los sitios donde ocurrió esa epopeya nacional. Y me parece que tú, que era estudiante, pero también ya trabajaba, en Notitiempo. En Notitiempo. Me parece que también tenía la intención de sacarle provecho noticioso. Así es, y lo hice. Sí. Que fue una gran práctica para mí, que era también estudiante y también ya era empleada de radio comercial. Sí. A ti debió ser la persona a la que se refirió Nelson Sánchez, que fue invitado a una clase, a una charla, a un grupo de estudiantes. Entonces, Nelson Sánchez, que no era periodista académico, sino empírico, ¿verdad? Él dijo que había comenzado a estudiar ingeniería, que hizo tal cosa, y era periodista. Entonces, se refirió a cómo denominar las cosas, porque a veces hay un problema. ¿Cómo llamar esto? Bueno, pero si así es que la llama la gente. Y él dijo que una joven que trabajaba en Notitiempo le preguntó, ¿cómo llamar a la gente que vende fruta en el mercado? ¿Le vamos a llamar? No podemos llamarle traficante porque esa palabra es un poco peligrosa. No le llamamos tal cosa. ¿Cómo le llamamos? Dijo, pues llámele vendedores de fruta en el mercado. Así es. Yo dije, tiene que ser Dania Gori, la joven periodista que... Porque los oyentes y televidentes, bueno, le decimos además, debemos decirle que en las redacciones de los medios informativos, periódicos y teleradio periódico, porque ahora hay que decir radio, las tres cosas, se pregunta mucho. Los periodistas vocean, vamos a decir, una pregunta, que cómo se llama fulano, el ministro de tal, cómo se llama esto. Y todo se habla alto, y eso es una forma de trabajar. Bueno, esa joven periodista preguntó eso, y Nelson Sánchez le dijo, pues llámele vendedores de fruta en el mercado. Nunca he olvidado eso. Por supuesto, qué bien. Aprovecho para hacerle un reconocimiento de mi amor por él en tanto tiempo. Aprendí de él como un maestro en la redacción, y en el cielo yo sé que Dios está acompañando a Nelson Sánchez. Que supo hacer su tarea de periodista con gallardía, con dedicación. Fíjate, decía que no tuvo estudios era empírico, Nelson Sánchez era empírico. Pero vaya a ver. Y en las luchas políticas, al lado del profesor Juan Bosch, del José Francisco Peña Gómez, él fue un ente importantísimo para la difusión de las ideas democráticas que hoy estamos poniendo en marcha en República Dominicana. Bueno, en algún momento un periodista, hablando de Nelson Sánchez, me dijo que Nelson Sánchez era de los que le decían al doctor Peña Gómez, o sea, hablando de él o con él, le decían Fran. O sea, que era un grupo muy reducido. Yo supe eso con ese periodista, porque yo nunca le dije Fran, ni hablando con él, ni hablando de él. Siempre dije el doctor Peña Gómez. Así fue. O simplemente Peña Gómez. Así fue. A Peña Gómez, cuando pasó a ser candidato presidencial, entonces como que perdió el Gómez y ya se identificaba, obra de la publicidad, decirle solamente Peña. Así fue.
Pero bien, esta es una forma de comenzar nuestro Así, diálogo que qué quizás bueno, no lo pero habíamos pensado, ¿no? así es, surgió espontáneamente, pero qué bueno porque sirvió para hacer este homenaje a Nelson Sánchez Sí, en su partida. así es. Vamos a entrar en materia, Rafael, ¿qué te Claro, parece? oh, muy bien. Hablemos de la realidad actual de la Biblioteca Nacional. Bueno, la biblioteca está ahí, está como que alguien, la gente me dice que la biblioteca se ha levantado. El edificio estaba, incluso del edificio hay que decir que tiene averías que no se notan desde fuera, pero tiene, que es un asunto que puedo ampliar. Pero la biblioteca ha sido, como quien dice, relanzada para insertarse en búsqueda de su insertación en la sociedad, de cumplir su rol. Hay un rol o unos roles que siempre se cumple silenciosamente, porque la principal función de la biblioteca es la preservación de la riqueza bibliográfica nacional. Es decir, allí todo libro publicado en la República Dominicana debe aparecer, porque todos sus autores o sus editores deben llevar 3 ejemplares en cumplimiento de una ley. Esa preservación conlleva que un ejemplar de esos libros no sale a la sala de lectura, sino precisamente se preserva. Allí tenemos una riqueza bibliográfica que son patrimonio nacional, como también hemerográfica. La biblioteca fue fundada y abierta en el año 71, pero tenemos publicaciones, periódicos y revistas anteriores a esa fecha. Pudiéramos decir, no, solo tenemos a partir del 71. Bueno, pero quienes me han precedido han hecho el esfuerzo para tener eso. Entonces, los investigadores tienen a su disposición ahí, la prensa dominicana de épocas anteriores, incluso a la fundación de la biblioteca. Y de más está decir, pero lo voy a decir, que la prensa escrita es un auténtico documento para la historia. Nosotros podemos hablar aquí muchas cosas y se va a quedar grabado. Y alguien vendrá, un investigador podrá venir a verlo y a oírlo. Pero la prensa escrita realmente es un verdadero aliado de la historia. Así es. A un joven que nació hoy puede, dentro de 20 años, estar haciendo una tesis de grado para estudio o un trabajo de orden para sus estudios superiores. Así es. Entonces, lo que está pasando hoy, que la operación Calamar, que la operación, todas las operaciones, a ese joven podría tocarle escribir sobre eso y exponer sobre eso en una universidad dentro de 20 años, nada más, que 20 años no es nada, ya está dicho y cantado. Me surge una inquietud a raíz de lo que plantea Rafael. Hay mucho temor de que desaparezca la prensa escrita, que los periódicos que hojeamos cada día ya no sean existenciales, sino que se vayan todos a una fase digital. ¿Eso podría afectar la investigación? Sí, Dime, claro. dime qué sería ese impacto. A mí me aterroriza. A mí me aterroriza también. Me aterroriza la idea de que no haya periódico impreso. Porque a mí me encanta hojear los Claro, periódicos y sentir el y plomo en las manos. Claro, y nos podemos informar a través de equipos celular que donde quiera estamos, podemos verlo en lo que esperamos a un médico, porque cuando vamos a una sala de espera de un médico, ¿tú sabes lo que somos? Somos pacientes, no personas, ¿no? Pacientes. Entonces, ahí usted ve su celular, se informa de lo que está pasando. En muchas otras ocasiones uno espera, ve noticias o artículos en el celular, pero hay determinada forma de informarse que no puede ser con las brevedades del celular. Yo no leo trabajo extenso en celular, con toda esa avalancha de cosas que me ponen ofreciéndome sobre la noticia, Así que si es. quiero esto, que si quiero aquello, y eso molesta. ¿Qué pasa? Que el periódico impreso es lo que debe quedar para el conocimiento de la historia. Hay gente que da por seguro, porque hay gente que quiere vivir el futuro y dice que eso va a desaparecer, que los libros van a desaparecer. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo viviríamos una sociedad sin libros? Incluso sin el periódico impreso. Yo creo que no debería pasar, pero ya no me atrevo a decir que no va a pasar. Así es. ¿Por qué?
porque ese testimonio escrito ahí tiene que estar disponible para esas futuras generaciones, como por ejemplo los nietos de nosotros que están naciendo ahora. Y ellos dentro de 25 años que van a presentar estudios y que van a ser ellos también los dirigentes de la sociedad, ellos tienen que tener donde documentarse. Entonces a mí me parece que sería trágico que desaparezca la prensa impresa y todo, la prensa digital informa con mayor rapidez, nos enteramos rápido de lo que pasó. La prensa digital llega lejos, lo que se publica en un periódico digital, los dominicanos que viven fuera lo ven. Todos los periódicos tienen su versión digital, entonces se venden menos. Así es. Te propongo una pausa, ¿qué te parece? Oh, sí, sí. Volvemos luego de los comerciales. Estamos conversando en el día de hoy con Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional. Yo quisiera justamente que habláramos del fomento de la lectura en la era digital que tanto amenaza ese tiempo íntimo en que nosotros nos encontramos con el libro y qué impacto ha tenido la ley de fomento del libro en el país. Bueno, estamos en una lucha por el fomento de la lectura en libro, porque hay que decir así, hay gente que dice que lee, incluso los jóvenes le dicen a uno, hasta a veces de forma no simpática, que sí, que están leyendo y que en ese aparatico está todo. Yo tengo un nieto que me dice, es que tú crees que nada más es un libro que se lee, aquí también hay conocimiento, me dice él, porque él es estudiante de bachillerato y yo entiendo que no puede estudiar la historia dominicana en celular, que para eso están los libros. Yo le digo a los jóvenes, miren, el diccionario biográfico histórico de Rufino Martínez es lo mejor para que un estudiante pueda conseguir una biografía de Juan Pablo Duarte, de Gregorio Luperón, de Ramón Matías Mella, de Sánchez, de Salomé Ureña, porque está todo ahí. En resumen, vamos a decir, una biografía de Juan Pablo Duarte en 20 páginas de un libro. Oh, pero un estudiante debería leer eso y sacar un resumen. Y nadie le puede decir que él copia, porque él no puede ir a todos los archivos a averiguar dónde nació Juan Pablo Duarte, si ya alguien lo averiguó y lo tiene aquí. Pero él debe escribir una biografía breve de Juan Pablo Duarte. Los trabajos que se publican en páginas digitales a veces tienen su problema y también se prestan para que el estudiante copie y pegue, no resuma, porque al estudiante hay que permitirle eso que se llama copiar, en el sentido de resumir. No puede ser que tome una página de una biografía que tiene 15, que él coja la primera nada más. No, él lo que tiene que hacer es buscar información en eso y sacar un extracto que a lo mejor lo presente en una sola página. Entonces, la Biblioteca Nacional está disponible para jóvenes, niños y, por supuesto, que los adultos investigadores, para estudiantes universitarios que están preparando su tesis de grado, lo que quedan o lo que quieren. Porque otra cosa, las universidades mismas han dado un paso atrás prácticamente con la supresión de la tesis. Cuando tú te graduaste, escribiste tesis. Claro que sí. Y me tomó mucho tiempo escribir mi tesis. Yo escribí mi tesis, comencé 2 veces porque teníamos un grupo y la íbamos a hacer sobre los escritos de Mario Emilio Pérez. Entonces el grupo se desintegró y un estudiante se quedó con ella. Yo tuve que cambiar de tema y cogí al doctor Merengue, sí, la tira cómica que aparecía en el Caribe. ¿Qué pasa? Que a los estudiantes de comunicación, tú te imaginas, estudiantes de comunicación social, estudiantes de sociología, estudiantes de derecho, estudiantes de otra carrera de humanidades que no hacen tesis. Exonérale la tesis a los estudiantes de contabilidad y de mercadeo y de bioanálisis,
que hagan lo que llaman curso de tesis, curso optativo. Pero exígele la tesis a los estudiantes de humanidades y de ciencias económicas, como ciencia económica tiene una parte que es humanística, como la carrera de sociología e incluso la carrera de economía. Pero tiene contabilidad, no, eso no es humanidades. Pero mercadeo tiene algo de humanidades. ¿Sabe por qué hay tanta falta ortográfica ahora mismo en los anuncios que se publican en la prensa, en los mensajes de felicitación de las empresas? Porque lo hacen personas que no estudiaron realmente humanidades. Yo no quiero decirlo, pero la mayoría de las empresas tienen su área de comunicación y de relaciones públicas en manos de profesionales del mercadeo. Por eso, perdóname Dani, por eso tanta gente cree que lechosa se escribe con Z. Yo escribí un artículo reciente que se publicó en el periódico donde yo escribo, que es El Nacional, y mucha gente me ha mostrado su asombro. Y yo creía que estaba escribiendo un artículo que era llover sobre mojado, escribiendo que lechosa se escribe con Z. ¿Por qué tomo el tema? Por eso, porque así mismo pasa con las felicitaciones en el Día de la Madre, en el Día de la Patria, del Padre. Sí, todo, no ponen coma, no ponen, y ponen mayúscula donde no va. Es un mensaje que las empresas pagan a que se lo hagan y pagan para publicarlo. Bueno, entonces... Quizá es un reflejo de que nos está faltando lectura. Claro. Porque leer libros nos deja una huella interna de cómo se escriben las palabras, de cómo se hacen las construcciones. Mira, hay profesionales que no ponen signo de interrogación. Y algunos, o que nada más ponen uno al final, algunos lo ponen al final. Como en el lenguaje americano. Sí, eso es influencia del inglés. Solo lo ponen al final y otros no lo ponen. Entonces, en un mensaje de chat, una persona te dice a ti, te escribe, ¿te puedo llamar? Entonces tú dices, bueno, si me puede llamar, que me llame. Pero quizás te quiso preguntar, ¿te puedo llamar? Ajá. O te quiero mucho, nada más con la Q. O sea, a esas cosas estamos llegando. TQM. TQM. O quiero con K. La K ha cogido un valor en el uso habitual de la lengua española, de las redes, porque si ponen quiero con K, se ahorran una letra. Porque si es con Q, como debe ser, entonces hay que poner Q y U. Bueno, pues a la K le han dado un valor. Entonces, ¿qué hay? Para escribir y usar bien nuestra lengua, que algunos creen que todo eso ha pasado. A mí me dijeron profesionales, me han dicho profesionales que el signo de interrogación fue suprimido. No, la academia hace muchos cambios y está demasiado democrática, pero no ha eliminado los signos de interrogación y de entonación al principio y al final. Es un signo distintivo de nuestra lengua, que en otra lengua no lo usen, que nos imiten a nosotros. Porque tú estás leyendo en público y tiene un texto que es una palabra, es una oración interrogativa, y tú te das cuenta que es interrogativa cuando llegaste al final, pero ya tu entonación no había sido de interrogación. Entonces, los signos ortográficos favorecen mucho a políticos, a oradores, a locutores. Los locutores de noticias deberían exigir que los periodistas le escriban con los signos, para ellos no equivocarse, no leer la forma, la expresión interrogativa en tono habitual, que no con la entonación de interrogación o el énfasis que conlleva la oración exclamativa, que lleva signo de exclamación. Bueno, entonces, la lectura enseña a escribir, enseña a pensar, enriquece el vocabulario. Entonces, ¿por qué no leer? ¿Cómo tú puedes pensar que vas a ser un buen profesional si te limita a leer un folleto que dice cómo llevar tal cosa? Incluso en cada profesión hay manuales, manual de pediatría, manual de contabilidad, manual de derecho del trabajo, pero hay un conocimiento general que incluye la lengua, y que la lengua es, como dicen en el lenguaje farmacéutico, un excipiente. Cuando una gota que tú usas para los ojos, como yo, que uso gota todos los días, tiene un agua, pero tiene un ingrediente. No, esa agüita que tú te echas, o ese jarabe que tú te tomas, tiene agua, pero tiene también un ingrediente. Entonces el agua es el excipiente. La lengua es ese excipiente
que conduce todo. No podemos hablar bien, no podemos entender lo que estudiamos si no manejamos la lengua. Entonces ahí es que entra la función fundamental de la lectura y la función, entonces la Biblioteca Nacional y las escuelas y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior y los padres y los abuelos tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros jóvenes lean y que para su práctica usen libros. Entonces, la Biblioteca Nacional organiza cursos de escritura, concursos también que premia. Te voy a decir, el Ministerio de Educación Superior tiene abierto un concurso de lectura donde los estudiantes por leer pueden recibir premios que incluyen becas, pero qué interesante. becas de posgrado y dinero en efectivo para que lean. Ay, ay, ay. Bueno, pues yo me imagino que a partir de ahora van a buscar esa información para tener esos premios. Queremos agradecer a Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, por esta interesante participación aquí en Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacerme el favor de tu invitación. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bueno, Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de Puntos de Vista, que en este domingo de resurrección tenemos como nuestro invitado al ingeniero Milton Morrison, quien es administrador general y gerente general de Edesur, la empresa distribuidora de electricidad, la mayor de las tres que existe. Muy buenos días, ingeniero. Bueno, muy buenos días, don Héctor. Para mí un gran placer estar aquí en Punto de Vista acompañándole. Gracias por la invitación. Usted es un hombre de este programa, ya anteriormente en otros papeles, en otro rol. Estuvo por aquí bastantes veces, claro, ligado al sector. Así es, así es. Vamos a hablar del desempeño de Edesur en este esquema de que todavía las empresas del sector no son autosuficientes, aparentemente, según las cifras que se dan. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que ha impedido ese paso que incluso fue una de las cuestiones que se estableció en el pacto eléctrico? Sí. Mire, don Héctor, hay una situación que se ha evidenciado ahora desde que llegamos al gobierno con el presidente Luis Abinader. Es que usted recuerda que llegamos en el gobierno en medio de una pandemia. E inmediatamente el presidente Abinader dispuso a través del Ministerio de Educación para salvar el año escolar que las clases fueran virtuales. Al ser las clases virtuales y también como parte del espíritu del señor presidente que decía en el servicio eléctrico tenemos que garantizarle a la gente energía, ¿qué sucedió? Nosotros comenzamos a suministrar cerca del 100% del abastecimiento de la demanda. En los actuales momentos, por ejemplo, Edesur Dominicana suple el 98.7%, el 99% de la demanda que los clientes, valga la redundancia, demandan, nosotros lo suministramos. Entonces, eso inmediatamente tú das mucho más energía, como estamos dando más ahora. Antes de nosotros llegar, la demanda se abastecía en un 84-86%. Mientras menos energía tú le das a la gente, menos pérdidas tú tienes. ¿Por qué? Porque obviamente antes se daban apagones programados donde se decía, en tal barrio, en tal sector, yo no recaudo tanto por deficiencia o lo que sea de la distribuidora,
pues dámele 6 y 8 horas de apagones. Nosotros no hacemos eso en el gobierno, porque el presidente entendió y dijo, no, aquí lo que tenemos es que darle energía a la gente y las distribuidoras hacer la gestión para cobrar esa energía. Entonces, ¿por qué empiezo diciéndole eso? Porque inmediatamente tenemos ya 2 años y medio suministrando el 99% de la demanda del abastecimiento. En esa medida incrementan los costos de la compra de energía. ¿Y qué ha pasado con el tema de la compra de energía a los generadores? Que también en estos 2 años y medio, lo que fue el precio del carbón con el que se produce el 35% de la energía, se quintuplicó. Una tonelada de carbón que se compraba a 50, entre 50 y 60 dólares la tonelada, la llegamos a comprar en 300 y pico de dólares. Un gas natural que lo compramos a 2 dólares el millón de BTU, nos subió a 8, etcétera. Es decir, que nosotros vimos que el 70% de la energía con la que se abastece los dominicanos se cuadruplicó y quintuplicó. Entonces, ¿qué sucede? Esa combinación de dar más energía más incrementar la factura a los pagos de los generadores, que los generadores, ahí no hay descuento, usted tiene que pagarle la factura que ellos les mandaron. Pero el Estado Dominicano y la distribuidora no podemos traspasar eso al consumidor, es como la gasolina y el gasoil. Si se vendiera al precio que realmente el país lo compra, estuviese más caro. Entonces, ¿qué hace el gobierno para eso? Entonces, el incremento de ese déficit, le he explicado todo esto para que la gente entienda, el incremento de ese déficit de la distribuidora no es un incremento propio de ineficiencia de la distribuidora, es un incremento propio del aumento de los precios de los combustibles que tenemos que pagárselo a los generadores, pero esa diferencia no podemos traspasarla al cliente porque el gobierno protege el bolsillo del cliente. Entonces, por eso es que se ha incrementado el tema del déficit. Esa es más o menos la explicación de lo que ha ocurrido. Y, por ejemplo, se hablaba de algunas medidas en el índole administrativo, como inversiones para mejorar las redes y evitar las pérdidas técnicas, que esas son las que tienen que ver con redes, y para incluso disminuir el fraude, porque parece que eso no es difícil de erradicarlo por motu propio de los usuarios. ¿Qué ha pasado con ese programa? Claro, lo que sucede es lo siguiente. Mire, nosotros en esta administración, y eso no solo aplica a EDESUR, sino que también aplica al gobierno y a otras entidades, es como decía el presidente, hemos hecho más con menos. Es decir, nosotros lo que hemos venido aquí en este gobierno en 2 años y 8 meses es administrar crisis. O sea, ese EDESUR que antes hizo inversiones importantes, que por más que hizo inversiones en redes, como quiera las pérdidas seguían altísimas, en este gobierno nosotros no hemos podido hacer esas grandes inversiones. ¿Por qué? Precisamente por lo que le digo, porque como hemos tenido restricciones importantes presupuestarias, como hemos tenido incremento en la compra de energía, que hemos tenido que pagar más a los generadores y tener menos recursos para nosotros hacer esas otras inversiones, hemos tenido que manejarnos haciendo menos, pero siendo más efectivos. Y usted dice, ¿por qué siendo más efectivos? Sí, porque hemos podido seguir haciendo algunas inversiones con recursos propios de redes, dándoles respuesta a necesidades que antes no se le ponía caso. Por ejemplo, le voy a decir, en áreas productivas, ¿qué hemos hecho? Priorizar. Lo poco que tenemos, vamos a invertirlo donde más se necesite. Le voy a poner varios ejemplos. Uno, los bananeros de Asua. Los bananeros de Asua tenían años pregonando, pidiendo que se le hicieran las instalaciones y las extensiones para electrificar las bombas que les ayudan a ellos en el regadío de eso, porque lo que tenían eran plantas eléctricas que le hacían gastar muchísimo dinero. Nosotros ese proyecto lo hicimos y gracias a eso, esos bananeros en Asua tienen la posibilidad de ser más competitivos y producir sus bananos con electricidad de calidad que les permite el bombeo. Lo mismo hicimos en Rancho Arriba, que hicimos un proyecto. Mire, en ese municipio de Rancho Arriba, eso era en términos de electricidad un desastre, porque la gente tenía una calidad de electricidad muy baja, tenían que tener elevadores, porque los alambritos le llegaban a la gente. Nosotros agarramos por disposición del presidente de la República e hicimos
toda la electrificación de Rancho Arriba. Y no solo eso, lo más importante es que más de 120 productores agropecuarios de invernaderos que antes tenían que prender 1 y 2 plantas eléctricas para poder, oigan eso, produciendo vegetales en invernadero con un humo y una cosa en términos ambientales y los costos, le electrificamos todo eso, que lo inauguramos con el presidente. Eso le ha bajado los costos en 40%, el costo de energía que tenían esa gente. Entonces, fíjese que nosotros estamos haciendo inversiones en áreas realmente productivas que dan un resultado. Y así yo le puedo citar muchos otros lugares donde hemos ido a dar respuestas, con lo poco que hemos tenido, a dar respuestas puntuales de necesidades de muchos años. Y bueno, y más reciente, la ciudad capital, el Distrito Nacional, que trabajamos un programa de iluminación intenso, donde se instalaron más de 1.500 luminarias para las principales avenidas y calles electrificables. Entonces, así como eso, o como la subestación del Parque Industrial de Santo Domingo Oeste, DISDO, que es un parque bellísimo, industrial, abandonado, 20 años, se robaron la subestación, ahí no había nada. El presidente fue el año pasado, dio una instrucción, le hizo una promesa a los industriales y ya Edesur Dominicana le hizo una subestación que soporta 4 veces la demanda que tiene ese parque para el desarrollo industrial. Es decir, yo le puedo citar varias cosas para que usted vea que con lo poco que hemos tenido, lo hemos invertido en áreas prioritarias que antes tenían años en el olvido. Es decir, que hemos hecho inversiones inteligentes y pensando en el buen uso de los recursos. Hay un tema que usted tocó y que me gustaría que lo abordáramos en el próximo segmento, y es el de las subestaciones y la calidad del servicio. Excelente. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Milton Morrison, quien es gerente general, administrador de Edesur. Yo le decía en el segmento anterior sobre el tema de las subestaciones, porque hay como un estrecho vínculo en la calidad del servicio, en la eficiencia de la electricidad que se genera con esa infraestructura que parece que es muy importante. ¿Y qué está haciendo Edesur en ese sentido? Mire, qué buena pregunta usted me hace, don Héctor. No es casual que usted, un hombre que desde hace tiempo cubre la fuente y sabe dónde están los puntos críticos del sector eléctrico. Mire, el tema de las subestaciones, yo quiero ser lo más objetivo, claro, pero sin crear un pánico. Yo debo decirles algo. El tema de las subestaciones en el país es crítico. La capacidad de los transformadores de potencia que existen no solo en Edesur, sino en las otras distribuidoras, por años de administraciones que ha habido en Edenorte, en Edesur y Edeste, se dejaron llevar a un nivel crítico ya de tope, donde están en un porcentaje muy alto, copado en términos de la carga que tienen asignada y digamos, el grado de libertad para operar es muy bajo. Es decir, que estamos en una situación crítica en operaciones, en subestaciones claves del país. En el caso de Edesur, la buena noticia es que desde hace ya algunos años se estaba gestando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por 155 millones de dólares para construir y repotenciar 12 subestaciones en el ámbito de Edesur, que eso va a dar un cambio significativo a lo que es la calidad del servicio y sobre todo la confiabilidad y seguridad del servicio. ¿Y el costo de ese programa? Exacto, 155 millones de dólares para invertir en eso. ¿Qué sucede? Que aunque se estaba gestando desde antes, y valga la aclaración, se solicitó en la administración anterior, fue en esta administración cuando, desde que llegamos, hicimos las diligencias en el Congreso Nacional para que el Congreso asumiera como prioritario el conocimiento de ese proyecto. Es decir, se había solicitado, se había mandado, pero no había nada, el Congreso no había ratificado. Y fue a través de la Cámara de Diputados
y el Senado, que debo agradecer las gestiones del diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, y también en el Senado a don Eduardo Estrella y el mismo Rogelio Genao y otros que entendieron lo crítico de este asunto. Y se aprobó en esta gestión. ¿Qué sucede? Ya la buena noticia es que de esas 12 subestaciones, hay 5 subestaciones que ya están en proceso avanzado de la licitación. Cuando nosotros saquemos eso, en los próximos años hay una revolución en términos de la confiabilidad del sistema en EDESUR gracias a eso. Es decir, que en el segundo gobierno del presidente Luis Abinader se van a inaugurar todas esas subestaciones y el país va a ver cómo a través de EDESUR hay un cambio significativo en la calidad de la energía. Acuérdese que usted también es presidente de País Posible, entonces significa que usted está en negociaciones para No, mire, la reelección. Claro, no, don Héctor. Nosotros hemos hecho un planteamiento muy claro. Como presidente de País Posible, nuestro partido ha dicho lo siguiente, que dada la realidad que estamos viviendo, de tener un presidente eficiente, transparente, honesto, trabajador, que lo que hace es con su trabajo honrar y enorgullecer a todos los dominicanos, porque por primera vez estamos viendo un gobierno donde hay decencia, donde hay respeto, donde hay una separación de poderes del Estado en términos sobre todo en la parte de la justicia. Y nosotros dijimos que como Luis Abinader lo ha hecho muy bien y nos sentimos muy bien porque Luis Abinader se parece a lo que País Posible siempre ha propugnado, nosotros hemos dicho que lo vamos a apoyar en la repostulación y vamos a trabajar incansablemente para su reelección, para que pueda cumplir, como dice el mandato constitucional, de que un presidente puede reelegirse. Es decir, que nosotros, yo lo digo claramente, estamos consonos en eso y es por eso que le digo que todas estas grandes inversiones que se están haciendo en la subestación van a ver sus frutos en el segundo mandato de Luis Abinader. Y mientras tanto, en lo que llega a esa parte, o sea, de esas 12, sí, 7 que están avanzadas, ¿verdad? Sí. En cosas. Más o menos, ¿qué tiempo dura una subestación es casi hacerla ya por el grado de claro, obsolescencia que según usted explicó tienen? Más o menos. Sí, mire, los plazos que se están contemplando, primero usted sabe que está todo el proceso de licitación de eso, el reconocimiento de los terrenos, que duró un tiempo, no ha sido fácil identificar los terrenos idóneos, que en términos técnicos serían los utilizados para esas subestaciones, pero hay un acompañamiento a través de una unidad ejecutora de proyectos que se maneja a través del Ministerio de Energía, del Consejo Unificado y demás, con el BID, y ellos han hecho el lanzamiento de esas licitaciones. O sea, EDESUR como tal, nosotros lo que somos es, por decirlo así, el supervisor, el fiscalizador, pero la ejecución del proyecto de la licitación y posterior selección de los ganadores es a través del BID, supervisado a través de una unidad ejecutora de proyectos. Entonces, el tiempo de la licitación, bueno, eso toma prácticamente casi un año, de 9 a 11 meses. Luego de ahí viene la adjudicación y, por ejemplo, un transformador de potencia de eso, para su fabricación toma un año, prácticamente, un suplidor dura un año. Es decir, que cuando uno proyecta y ve la situación, estamos hablando de un horizonte de 2 años para ver el proceso así completo, de algunos 2 años, 2 años y medio. Por eso es que yo digo que como iniciamos ahora y nos queda todavía alrededor de 1 año y 4 meses del primer gobierno del presidente Luis Abinader, al principio del segundo mandato, ahí es que se van a concluir esas subestaciones que se están trabajando. Y una vez tengamos ese esquema, esa infraestructura, ¿qué podríamos decir del sistema eléctrico? Okay. ¿Mejoraría su eficiencia? Porque si esos transformadores, que no sé qué tiempo tendrán, no son lo suficientemente, no tienen la capacidad para conectar a la distribución, a los usuarios finales. Claro, mire, ahí lo que va a haber es un tema de confiabilidad en el sistema y la posibilidad
del crecimiento de la demanda. Usted sabe que este país, o sea, el crecimiento, las inversiones, es una cosa estrepitosa, uno no se da cuenta, pero la cantidad de construcciones de vivienda, edificaciones, industria instalándose es grande. Por ejemplo, para darle un dato, en la zona, por ejemplo, de los Alcarrizos, de Santo Domingo Oeste, solo en ese DISDO, en ese parque industrial, ahí el crecimiento que se proyecta con lo que se está haciendo es grandísimo. Pero esa zona, por ejemplo, del kilómetro 10,5, esa zona ahí en Santo Domingo Este, la parte de los Alcarrizos, eso también lleva a un crecimiento muy grande. Esa zona semi-industrial, por decirlo así, que se ha instalado en la autopista Duarte, y todo el crecimiento también poblacional que nosotros estamos teniendo, todo eso es nueva carga. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mayor confiabilidad, calidad del servicio, estabilidad, porque cuando tenemos unos transformadores que tienen 40 y 50 años operando, en cualquier momento, como dice la gente, te da el fuetazo. Entonces nosotros tendríamos mejor confiabilidad, mayor posibilidad de ingresar una demanda, una carga mayor, y eso es desarrollo, porque donde hay energía hay desarrollo. Entonces, el garantizar que puedan haber mucho más inversión y conectarse más, ver más proyectos de construcción de toda índole, eso es desarrollo para la República Dominicana, es decir, que DESUR, a través de ampliar su parque de subestaciones, está contribuyendo al desarrollo de la República Dominicana. ¿Cuántos usuarios y cuántos clientes? Porque a veces son usuarios y no son clientes, tiene DESUR. Es una buena pregunta. Clientes. Nosotros como clientes casi estamos llegando al 1.000.000 de clientes. Tenemos algunos 900. Voy a redondear, ¿verdad? Porque cualquiera diría, ¿y cómo el administrador de DESUR no sabe cuántos clientes hay? Lo que pasa es que eso es dinámico. Ahora mismo deben estarse integrando nuevos clientes, porque todo el que solicita un contador, un medidor o el que le da, pero estamos alrededor de unos 960 y pico de mil de clientes. Ahora, usuarios, que ahí es que viene el tema de la pérdida, usuarios, sobrepasamos el 1.000.000. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de personas que hacen uso de la energía, pero no la pagan. Entonces ahí es que viene el tema del robo de la energía y las pérdidas de las que mucho se hablan. Y por eso yo hago hincapié que el tema de las pérdidas de energía, hay un elemento de conciencia ciudadana que debemos entender que así como vamos al supermercado y cuando compramos en el colmado el pollo y lo pagamos, así como vamos a la bomba y echamos combustible y pagamos, así como pagamos el teléfono para que no lo corten, así como pagamos el Netflix, el cable y todo, hay que pagar la electricidad. Entonces hay una cantidad de usuarios que no son clientes, que hacen uso de la energía, no la pagan y por eso no se llaman clientes porque tienen que pasar por nuestras oficinas. Eso hasta protestan cuando... Exacto. Hasta protestan cuando no. Bueno, usted lo dijo, qué bueno que usted lo dijo, don Héctor, porque hay usuarios que no pagan, entonces cuando le va la luz protesta, el que puede protestar es el que es cliente, porque ese sí la paga. Indudablemente, esos clientes, o sea, están divididos en residenciales, en Sí. La otra categoría es la industriales, sí, UNR, hay de sí. todo. Si nosotros tenemos, hay una clasificación, obviamente, que viene dada por el tipo de tarifa que la Superintendencia de Electricidad determina. Entonces hay clientes residenciales, clientes comerciales, clientes industriales, clientes usuarios no regulados y hay de todo. Ese es más o menos así en grandes rasgos la clasificación. ¿El costo para ese es diferenciado? Sí, la Superintendencia de Electricidad define el precio de la tarifa eléctrica, que es bueno que yo siempre lo aclaro, porque la gente entiende que la distribuidora es que sube y baja la tarifa. No, nosotros simplemente recibimos una resolución que manda la Superintendencia y como yo siempre digo, ni siquiera nos consultan, nos dicen apliquen esta tarifa. Entonces, es una tarifa diferenciada, sí, porque depende de varios factores. Hay una tarifa que te cobran la potencia porque tú eres un consumidor que demandas una capacidad determinada y hay un costo por potencia. Hay otros clientes, lo de baja tensión residencial, que no pagan potencia, lo que pagan es un costo fijo de 100 y pico de pesos. Hay otros que están conectados en media tensión y que tienen una tarifa diferenciada, hay otros que tienen una tarifa horaria. O sea, eso varía. Así como el pliego tarifario te define que según el tipo de cliente tú tienes una tarifa que más o menos recupera los costos de inversión y te da el servicio.
Bueno, ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación y yo creo que usted va a tener que venir próximamente por el tema que tratamos ahorita medio Sí. tangencialmente. Cuando usted quiera, yo estoy aquí. Pues gracias nuevamente y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.